Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Drogas, prohibicionismo o derecho a decidir, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes quisiera presentar. Él es el abogado Fernando Gómez Montt. Y él es Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Fernando, Antonio, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Gracias a ti por tu invitación. Y antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vemos el siguiente material? Por favor. Podría decirse desde una óptica reduccionista que frente a las drogas hay dos grandes posturas. Está el prohibicionismo, que categóricamente rechaza cualquier autorización de producción, distribución y consumo de sustancias consideradas nocivas y hasta ahora ilegales. Por el otro, está la liberadora, que por diversas razones puede apostar a la legalización, despenalización o autorización del mismo proceso. La Organización de las Naciones Unidas reporta más de 253,000 muertes anuales causadas por el consumo de narcóticos en el mundo, por lo que considera el beneficio actual del control de los estimulantes ilícitos. Con ello se busca proteger a la niñez, reducir el crimen, asegurar la salud pública y prevenir el daño de valores. Hay quienes aseguran que el modelo proteccionista contra las drogas está agotado, pues además de que la inhibición del consumo no se ha conseguido, la estrategia ha provocado como daños colaterales inestabilidad institucional, aumento del crimen, destrucción medioambiental, corrupción y de igual manera miles de muertes. Pues ahí el tema, Fernando. Arrancamos con esta pregunta: ¿drogas, prohibicionismo o derecho a decidir? A ver, si esas son las alternativas, evidentemente yo estoy por el derecho a decidir, pero no creo que puedan ser tan diáfanamente separadas, ¿no? Primero, en un sentido muy limitado. Hay decisiones que le tocan a cada individuo mayor de edad en capacidad de decidir, que no deben estar en manos del Estado, en donde el individuo debe tener o ser el guía de su mejor interés, de su mejor criterio, del camino, de la experiencia por el que quiera cruzar su vida. Ciertamente esas opciones se limitan cuando su decisión puede implicar un riesgo para los demás. No hay que ser injustos con los enfoques regulatorios del consumo de estupefacientes, porque muchos se justifican a partir de la lógica de riesgo del consumo personal para los demás. Y desde ese análisis sí es posible y necesario aceptar ciertas restricciones. Primero, vayámonos con la marihuana. ¿Por qué la marihuana es una droga que hay que tener hoy por hoy en separación de otras? Es la de más amplio consumo, es la de menor letalidad, no hay un índice de mortandad, de sobredosis que genere mortandad, es la que tiene un índice de adicción menor, cuando menos al alcohol y al tabaco, notablemente menor, etcétera, ¿no? Y es aquella que por su volumen es la que implica un mayor riesgo de contactos entre ciudadanos y delincuentes para el aprovisionamiento de la misma. Nosotros, tu servidor con otros, hemos estado solicitando que haya un nuevo enfoque en relación a la marihuana para ir reduciendo los costos que el prohibicionismo ciertamente ha venido manifestando, ¿no? Que es un aumento de la violencia, un desplazamiento de rentas ilegales para organizaciones delictivas, una sustitución de los niveles de decisión en los individuos por parte del Estado, un enfoque mucho más punitivo que de salud, que es el que deja de atender los usos problemáticos de la marihuana, es decir, el porcentaje de adicción, etcétera. Aceptamos que, siendo el estupefaciente un método de alteración de la conciencia, no debe estar o ser accesible legalmente a menores de edad. Hoy por hoy, en su esquema de prohibición, no podemos más que aceptar que están teniendo acceso muchos menores de edad al mercado ilícito de drogas, entre otras cosas, porque ante la generalización que se tiene en la prohibición de estos mercados, estamos perdiendo la energía de tratar de impedir expresamente aquellos contactos de los menores de edad con
con los estupefacientes al no posibilitar un mercado, un espacio legal abierto para que los mayores de edad puedan tener acceso a eso. Antonio, la misma pregunta, drogas, prohibicionismo o derecho a decidir. Mira, yo empiezo exactamente del mismo punto en donde empezó Fernando. Y, por ejemplo, ¿soy un prohibicionista o soy un liberador? Pregunta muy simple, porque en este momento, por ejemplo, y desde hace más de 20 años, Naciones Unidas está empujando el consumo de morfina. Entonces, ¿somos prohibicionistas o somos liberador y hacia el derecho de todos a la salud? En el caso de la morfina, al acceso a una sustancia peligrosa. Fernando acaba de decir que todas las drogas son peligrosas, allá estamos totalmente de acuerdo. Hay algunas que pueden ser más o menos peligrosas. Y yo le diría también, cada uno de nosotros tiene una reacción diferente a cada producto, a cada droga, pero nadie lo sabe ex ante. Esto lo sabemos después de haber consumido, después de haber probado en muchos casos las drogas. Entonces, esta postura que también desde el punto de vista semántico es equivocada. Claro, ¿quién está a favor de la prohibición? Nadie está en favor de la prohibición. Todos estamos en favor de la libertad. Entonces, ya presentar el debate como prohibición y libertad es plantear una estigmatización en donde yo no me veo, ni veo tampoco todos los que hoy en día trabajan ofreciendo servicios, tratamiento, rehabilitación a quien, a mí la palabra adicto no me gusta, a quien tiene problemas causados por el abuso a una sustancia, que puede ser legal o ilegal. Para mí, cuando hablamos de derecho a la salud, cuando hablamos de drogas, no tenemos que olvidarnos. Fernando lo ha mencionado antes, hablando de la diferencia entre marihuana, alcohol y droga. Bueno, desde el punto de vista de la salud, los problemas que nuestra sociedad vive hoy en día son sobre todo, desde el punto de vista de la salud, los que provocan las drogas legales, no ilegales, alcohol, tabaco. Estados Unidos, 40.000 muertos al año por abusos, en su gran mayoría, de productos farmacéuticos. Todos legales, todos regulados, porque hoy en día el debate no se hace más entre prohibicionismo y legalización, sino entre qué tipo de regulación. Bueno, sabemos que casi todos los experimentos de regulación no han funcionado, porque al lado de la regulación hay los mercados paralelos. Hablamos de drogas lícitas, alcohol, cigarrillos, menores. ¿Acaso que la regulación relacionada al acceso de los menores a las drogas lícitas funciona? Diría que no. Diría que todo... ¿Pero frente a qué? Un menor que quiere fumar, que quiere tener acceso al alcohol, o también que tiene tener acceso a las drogas ilícitas, tiene acceso. Entonces, eso es un falso debate. No, entonces, ¿lo es? ¿Cómo? No. A ver, ¿cómo se regula mejor? El problema es, ahí está el problema. Sí existe un contacto y un mercado ilegal de menores con este tipo de sustancias. ¿Cómo ponemos un mejor foco? Para mí el enfoque es diferente. ¿Cuál es el bien a proteger? Es la salud. Entonces, para mí, para nosotros, el enfoque es menos drogas hay en circulación, mejor debería ser para todos, independientemente. ¿Quién quiere prohibicionismo, derecho a hacer lo que uno quiere en su casa? Más claro que sí, eso sin ninguna duda. El punto es, ¿cuál es el papel del Estado en lo que yo hago en mi casa? ¿Debería el Estado facilitar lo que yo hago, aún sabiendo que esto genera unos riesgos? Bueno, ¿y en qué medida tenemos o tiene la sociedad en su totalidad, en qué medida debería calcular esos riesgos? A ver, es que ese es el enfoque en donde yo creo que parece ser atractivo, parece ser benévolo y es profundamente encubridor de los costos negativos de lo que se viene haciendo, porque ese es el discurso benévolo con el que se ha protegido un prohibicionismo que está resultando contraproducente. No, a ver,
Lo que está en el fondo de la discusión lo que está en el fondo de la discusión en una sociedad moderna es la decisión sobre un proyecto de vida y qué impacto le toca al Estado en torno al contexto y qué ámbito le toca a los individuos en esa materia. Porque si nos vamos a una categoría de salud preconstituida desde la regulación, pues entonces podemos llegar y generar restricciones inadmisibles a la libertad y establecer que es el Estado el mejor. Lo estamos haciendo. No, lo por estamos eso, haciendo. pero es el mejor. Ahora, con la obesidad estamos tratando de regular y Por sacar eso, del mercado productos que no son y dañinos. puede haber un discurso objetivo. Pero que generan daños Déjame a la terminar, salud. déjame terminar. Yo te escuché. Yo lo que estoy diciendo, en esos casos, lo único que está pidiendo en la política pública que tome un enfoque de responsabilización de las personas en ello y que no venga el Estado en una lógica absolutista, en una lógica paternalista a implementar las políticas públicas. Es decir, Fernando, la salud y la autonomía tendrían que ser vistos en una equidad. En términos de elementos de un proyecto de vida, aparte, en escenarios donde el concepto de salud es discutible. A ver, partamos que la salud es un concepto complejo que toma cuando menos la dimensión mental y la dimensión física. En donde la experimentación, la proyección, la posición de la conciencia frente al propio cuerpo es un elemento dinámico. Ya lo dijo Antonio, en cada uno el punto de equilibrio es distinto. En cada uno es distinto. En ese tipo, la experimentación es natural. Preguntémonos por qué en el siglo XXI, frente a sustancias que no son inocuas, el problema no solo es presente, sino cada vez más visible y más mayor. Está inmerso también en la naturaleza humana y en la lógica de la vida. Pero ¿por qué el Estado debería facilitar? Ahora, también... Pero es facilitarlo, simplemente... Puede regular y tiene que reconocer. Bueno, regular, ¿qué quiere decir? Y reconocer. Lo repito. Para nosotros estamos totalmente, no solo totalmente de acuerdo, empujamos el uso de la morfina. Cuando la morfina es necesaria. Empujamos el uso de cualquier droga cuando es necesaria. Entonces, allá no hay ningún tipo de problema. No, sí lo hay. Lo hay para el que no está de acuerdo con la categorización de necesario o conveniente. Ahora, a mí me parece ¿Por que... qué vas a decidir tú por mí solo porque tú sostienes el carácter de experto? Trato de darte una explicación. Ayer veía justamente una viñeta muy para mí aclarecedora en relación a la diferencia entre egalidad. Todos somos iguales. Entonces, el Estado tiene que dar a todos lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la visión egalitaria. Que ya. Otra es la visión hacia la equidad. La equidad, ¿qué quiere decir? Que no somos todos iguales. Antonio, Fernando, permítanos hacer una pausa y aprovechamos para invitarlo a usted a ser parte de lo que estamos hablando, de esta conversación. Ya sabe, puede hacerlo a través del hashtag Opinión21, claro, también a través de la cuenta de @capital_21. ¿Qué tiene por decir? ¿Qué tiene por aportar? Hágalo mientras regresamos. Esto es Capital 21, Ciudad donde te ves. Volvemos.